Saludos y bendiciones. Esta lección se llama ¿Todavía habla Dios hoy? En la lección anterior presentamos el acrónimo EMOAO y significa escuchar lo que Dios te está diciendo. La E, escritura, leer y memorizar las escrituras. La M de mensaje, cualquier cosa que el Señor te esté hablando. Obediencia se refiere a obedecer lo que Dios te pide que hagas. Arrepentimiento, algún pecado que el Espíritu Santo te pide que confíes y te arrepientas. Oración se refiere a tus oraciones hacia Dios. Muchas iglesias cristianas no creen que Dios continúa hablando a las personas hoy en día, lo cual fue lo que a mí me enseñaron. En este seminario vas a aprender y experimentar que Dios continúa hablando y que sus hijos continúan escuchando su voz. La Escritura no puede ser entendida sin escuchar al Espíritu Santo. Un sector de la comunidad cristiana llamados cesacionistas son las personas que no creen que Dios continúa hablando y haciendo milagros hoy en día. Continúan hablando sobre la suficiencia de las Escrituras, afirmando con ello que Dios no necesita hablar con nosotros. Pero con esto, ¿no están afirmando que incluso tienen la capacidad de interpretar las Escrituras correctamente, infalibles, sin la ayuda del Espíritu Santo? Esta posición les ha dirigido a creer que los mejores intérpretes de la revelación de Dios son aquellos que tienen los mejores métodos de interpretación, mejor conocimiento en los idiomas bíblicos originales y trasfondo histórico de los periodos bíblicos, los más inteligentes y disciplinados. Pero las Escrituras nos enseñan que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, es el intérprete más confiable. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La iglesia cristiana ha sido fácilmente engañada en este tema porque nuestra cultura exalta la inteligencia y la educación. Pablo dijo: Dios elige a los que no saben para confundir a los sabios, para confundir a los soberbios en realidad. En la sabiduría de Dios, Él realmente lo diseñó de modo que las verdades del reino no puedan ser plenamente entendidas sin la ayuda divina, porque a menudo se encuentran ocultas. Dios oculta su verdad de aquellos que no tienen intención de obedecerle en primer lugar. Juan 7:17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo llama Dios a aquellos que no tienen la intención de obedecer su voluntad? Los llama orgullosos. Ellos se ponen un casco lleno de conocimiento y de repente se vuelven arrogantes. No necesitan a Dios y se vuelven orgullosos. Jesús alabó a Dios por ocultar deliberadamente los secretos del reino a este tipo de personas. Lucas 10:21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús dijo que los secretos del reino no pueden ser comprendidos por la inteligencia humana o la educación por sí sola. Estos, en última instancia, son revelados por Dios. Lucas 8:10 dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó: pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Y el Espíritu revela estas cosas a aquellos que se humillan como niños. Lucas 10:21 y Salmo 25, 9 al 14. Recuerda que los principales estudiosos de la Biblia durante el tiempo de Jesús, quienes tenían el Antiguo Testamento, no pudieron reconocer al Mesías cuando estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque las Escrituras no pueden ser entendidas correctamente fuera del ministerio revelador del Espíritu Santo. Ninguno encontró el camino donde estaba el niño Jesús sin una revelación directa del Espíritu Santo. María, el ángel la llevó. José, en sueño. Los pastores, los ángeles. Los sabios, la estrella. Simeón y Ana, el Espíritu Santo.
La ausencia más interesante en el nacimiento de Jesús fue la de la corriente religiosa predominante, intelectuales, académicos bíblicos de esos días. Y ellos no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías cuando caminó en medio de ellos en sus 3 años de ministerio. Juan 5, 39 y 40 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas se halla la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ni los discípulos de Jesús pudieron reconocerle sin su ayuda. Observa la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro, donde él afirma que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Similarmente, los discípulos parecían incapaces de entender lo que Jesús estaba anunciando sobre su propia muerte. Lucas 9, 44 al 45 dice: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran. Jesús les estaba diciendo claramente que Él moriría, pero que ellos simplemente no podían entenderlo sin ayuda. Pero observa lo que sucedió cuando Jesús apareció a los 11 después de la resurrección. Lucas 24, 44 al 45 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! Jesús abrió sus mentes. Lo entendieron. Sí, los académicos y los más cercanos discípulos de Jesús no pudieron entender todo sin la obra reveladora e iluminadora de Dios. ¿No crees que nosotros también la necesitamos? Salmo 119, 18, 33, 34 y 64 lo confirman. El apóstol Pedro necesitó su teología, que su teología fuera corregida. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. De tu misericordia, oh Jehová, están llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Así que el apóstol Pedro en algún momento necesitó corregir su teología. El gran apóstol Pedro fue intolerante, considerando todas las razas impuras, excluyendo la suya. Sus opiniones eran socialmente aceptables en su cultura y simplemente reflejaban sus creencias y cómo habían sido educados. Pero Pedro estaba teológicamente equivocado, totalmente equivocado. En Hechos 10, Dios habló a Pedro a través de una visión de lienzo de ceremonia lleno de animales impuros, los cuales eran presentados delante de él. Pedro fue invitado a comer la carne inmunda. Pedro estaba horrorizado y dijo que él no comería nada impuro. Entonces Dios le habló en una visión diciéndole: no llames inmundo lo que yo he llamado puro. Eso ocurrió 3 veces. Pedro no entendió el significado hasta que los hombres enviados por Cornelio llegaron a su puerta. El Espíritu le dijo a Pedro: hay 3 hombres a la puerta, ve con ellos, porque yo los he enviado. Pedro fue con ellos de regreso a Cesarea y entraron a la casa de Cornelio, diciéndole a Cornelio que a los judíos no les era permitido relacionarse, ni siquiera visitar a un gentil. Pedro dijo en Hechos 10:28: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Y él continuó. Hechos 10, 34 y 35. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios corrigió su doctrina y su teología. Dios ha corregido, dice el pastor, mi doctrina y teología un gran número de ocasiones a través de mi ministerio. Si Dios nunca ha corregido su teología, no la ha corregido doctrina alguna vez, tal vez quiere decir que no le has estado escuchando. La Escritura nos enseña que hay revelaciones juntamente con la Biblia. Dice, los cesacionistas usan 1 Corintios 13 para apoyar su argumento de que Dios no habla aparte de la Biblia en estos tiempos. Sin embargo,
Este mismo pasaje realmente dice que el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Ahora, las profecías, lenguas y conocimiento, todos son los dones que tienen relación con el habla. Y esto es verdad, estos cesarán, ¿pero cuándo? Cuando la perfección llegue. El cesacionismo argumenta que la perfección se refiere al canon de las Escrituras. Ellos argumentan que estos dones autenticaron las enseñanzas de los apóstoles hasta que se completaran las Escrituras y que después de ello ya no se necesitaron, por ello cesaron. Pero el contexto lo aclara, mostrando que la perfección no se refiere a la finalización del canon. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Pablo dice que cuando la perfección venga veremos a Dios cara a cara. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida. Los dones relacionados con el habla cesarán cuando le veamos cara a cara en la segunda venida. Corintios 13:12 dice: ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré, tal y como soy conocido. ¿Comprendes todas las cosas en su totalidad solo porque tenemos toda la Escritura? ¿Logras comprender por qué Don y Alvin Henrich perdieron a su hija adolescente y luego 6 meses después a su hijo adolescente? ¿Lo comprendes? No, y no lo entenderemos hasta que Jesús regrese. Por ahora solo vemos a medias. Los dones relacionados con el habla cesarán cuando conozcamos todo a plenitud en su segunda venida. Si todos los dones relacionados con el habla, como profecía, lengua y conocimiento sobre todo, permanecen hasta el regreso de Jesús, entonces obviamente están acá con el propósito de ayudar a transmitir o traer claridad al mensaje de Dios, edificar a la iglesia, fortalecerla. Segundo, la Escritura también nos describe la naturaleza de esas formas de comunicación. Entendimiento de parte de Dios, Efesios 1:7. Pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el mensaje de parte de Dios, Corintios 14:26, ¿qué concluiremos, hermanos? Que cuando se reúnen cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. En la dirección de parte de Dios, en Gálatas 2:1-2, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, y esta vez con Bernabé llevaron también a Tito. Fui en obediencia a una revelación. Estas revelaciones adicionales no comprometen la Escritura, porque estas son de un tipo muy diferente de revelación. La Biblia corrige de manera confiable los límites de lo que Dios nunca dirá a la humanidad. Entonces, el conocimiento de la Biblia actúa como un filtro a través del cual los eventos de nuestro diario vivir deben pasar antes de discernir si Dios está hablando sobre ese evento en específico. Si un joven adulto pide confirmación para casarse con su novia no cristiana, sus sentimientos le deben de estar diciendo que es lo correcto, pero esto contradice lo que la palabra escrita dice: el sentimiento debe ser rechazado. Es una creencia cristiana que Dios no dirá algo más que extienda o contradiga los principios bíblicos. Así que el hecho de que una persona no pueda escuchar a Dios no prueba que Dios no hable a sus hijos hoy en día. Esta es una objeción enraizada en la falta de experiencia. Es simplemente un reconocimiento a la afirmación de que ellos no pueden escuchar a Dios sin haberlo comprobado. Solo porque no podemos escuchar los sonidos emitidos por animales, no invalida la existencia de esos sonidos. Cuando hacemos la pregunta, ¿todavía continúa hablando Dios en día? Las Escrituras nos responden con un rotundo sí. Aunque Él no habla a los soberbios y arrogantes, Él se deleita en hablarle a 2 tipos de personas. Primero, personas que piensen que son demasiado simples. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz. No solo aquellos graduados del seminario, no genios, sino sus ovejas. Cuando Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz, Él estaba poniendo un estándar muy bajo. No es complicado, es para todos, es para ti. No es gran ciencia. Cuando leí sobre cómo un hombre escuchó a Dios, simplemente me senté y lo intenté por mí mismo. Y me di cuenta de que yo también podía reconocer su voz y escucharle. Entonces le dije a Fran, que es la esposa del pastor, y ella inmediatamente también empezó a reconocer su voz. Entonces le dije a los jóvenes y a los jóvenes adultos hacia dónde los estaba dirigiendo y ellos escucharon su voz. Hoy
No tan solo mis hijos, pero mis nietos escuchan regularmente la voz de Dios y también cientos y cientos lo hacen en Southland. Segundo, las personas que piensan que son demasiado malas. Jesús habló a la mujer samaritana, quien había tenido 5 maridos y en ese momento estaba viviendo con otro. Jesús fue acusado por hablar con glotones y borrachos y pecadores. No me preocupa cuán insignificante o simple tú pienses que eres. Tal vez no importa qué pienses de ti, cuán malo has sido. Jesús desea hablar contigo. De hecho, Él ya te ha estado hablando. Él te ama demasiado.